Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Esta es la salida, digamos, de explicación del trabajo práctico número 2 de antropología para este año 2020. Un poco la finalidad de esta conexión es que, bueno, presentarles el práctico, presentarles la metodología, los objetivos y explicar un poco las consignas de manera que no queden dudas. Yo les cuento que esta salida está en diferido, este video lo grabé con anticipación, porque en este momento estoy en una salida de campo en Costa del Lepá, por lo que, bueno, esto está grabado con anterioridad. El práctico número 2 corresponde a las unidades 3 y 4. Creemos con Lili que no va a ser un trabajo de difícil resolución en vistas a que mucho de lo que, sobre todo de la unidad 3, ya lo trabajaron para el parcial, así que creemos que va a ser un práctico que va a ser posible de ser trabajado y en el que esperamos muy buen nivel, digamos, de producción, sobre todo de producción personal. En el práctico número 1 que ustedes ya han recibido, han visto eh, bueno, he visto que aquellas preguntas que eran de producción más personal en relación al análisis del video alcanzaron un muy buen nivel analítico, por lo que confiamos plenamente en la capacidad esa de análisis y de complejidad, en la mirada compleja que pretendemos ir desarrollando a lo largo de esta cursada. El práctico número 2 tiene por título la antropología y alteridad. La relación nosotros, o nosotros, ¿no? El pensar acerca de un otro y los inicios de la disciplina antropológica. Que un poco la unidad 3 corresponde a cómo se ha construido esta mirada sobre un otro diverso y lejano. Y la unidad 4, bueno, sí tiene como conceptos o como contenidos importantes el inicio de la antropología como una disciplina autónoma y el inicio de la antropología, digamos, con el despliegue de sus distintas corrientes que le fueron dando contenido epistemológico y metodológico. Eh, los objetivos son del TP, ¿no? Analizar las consecuencias del etnocentrismo en la percepción y explicación de la alteridad cultural, problematizar la centralidad del colonialismo como proceso histórico que va a asignar el inicio de esta construcción de la otredad y también el inicio de la disciplina antropológica como una disciplina científica. Entonces, problematizar la centralidad de este proceso histórico que es el colonialismo en la construcción del concepto de cultura como conceptualización antropológica de la alteridad. Recordemos que la cultura, digamos, el concepto de cultura y la manera en que se historiza o que sí, que fue construida la cultura como un concepto propio de la antropología, bueno, justamente marca el camino del nacimiento de la antropología como disciplina científica, ya por el siglo XIX. Y reflexionar sobre algunos modelos explicativos de la cultura desde el análisis de distintas corrientes antropológicas que hemos ido viendo y recorriendo en las clases teóricas con Iriana, bueno, y conmigo que vimos el evolucionismo. ¿Cuáles van a ser las consignas de este TP, no? Van a ser 5 consignas de desarrollo y una de participación en el taller en el taller me sale de reflexión, pero no, en el taller en el que vamos a trabajar las consignas del TP2. En ese sentido, vamos a hacer metodológicamente como el TP1. Hoy, 14 de octubre, se le entregan las consignas. El 20 de octubre va a ser la clase taller, que es un martes. Después podemos ir definiendo en hora, si quieren, para que no nos quede descolgado y que a ustedes no se les proponga con nada. Y el 22 va a ser la entrega, el día que ustedes me tengan que entregar a mí el práctico, eh, a mi mail. Las consignas van a ser
consignas previas al nacimiento de la antropología como disciplina científica, y 2, directamente ya en el siglo XIX. Las primeras, o sea, la primera es una pregunta y es: ¿sobre qué procesos histórico-políticos y sociales culturales se asienta la problematización entre nosotros otros propia de la discusión antropológica? Es decir, ¿en qué proceso histórico nace esta discusión o este pensar acerca de un otro y la construcción de este nosotros europeo que le da origen a la discusión antropológica, ¿no? Fíjense que ustedes, la discusión antropológica propiamente dicha como disciplina científica, la tenemos en el siglo XIX, pero digamos, el rastreo de la discusión de la antropología la podemos trasladar, digamos, hasta el siglo XVI, si queremos, ¿no? Con la conquista de América. Ahí me gustaría eso, que desarrollen y que problematicen ese proceso histórico y las incidencias que ha tenido en esta discusión antropológica. Bueno, en el punto 2 van a tener que elaborar un escrito de al menos una carilla. Esto quiere decir, no escatimen letra. Vamos a ser historiadores, historiadoras, y nos vamos a dedicar a la escritura como parte de nuestra profesión. Por lo tanto, anímense a escribir y a desarrollar. Entonces, de mínimo una carilla en el que dé cuenta de las discusiones en torno a la construcción de la diferencia cultural y racial de los siglos XVI al XVIII. Identifique autores, puntos de vista y fuentes de argumentación de sus posturas. Aquí lo que me gustaría que sí podamos trabajar, o que sí pudieran trabajar, es esto que fueron trabajando con Iri al inicio de las clases teóricas, en relación a la unidad 3, ¿no? Hacer un rastreo de toda la discusión y los distintos puntos de vista con sus distintos autores en relación a qué pasó con este otro cultural y las distintas fundamentaciones en torno a la raza y en torno a la cultura que hubieron del siglo XVI al XVIII, que son los siglos en donde la antropología como disciplina científica no existía, pero sí había un pensar sobre un otro distinto, radicalmente distinto, sobre un otro. El punto número 3 es, en relación al punto anterior, ¿no? A esta discusión sobre una otredad cultural y una otredad radical. ¿De qué manera fue construida Patagonia? ¿Qué mecanismo de explicación de la diferencia va a desplegar Antonio Pigafetta? Ahí tienen el texto de Lopresti y Liliana sobre los Patagones, sobre Pigafetta. Y aquí también lo mismo, no escatimen letra. Él cuenta, en Lopresti, desarrolla en ese texto, que es muy corto y está muy bueno, la manera en que Pigafetta construye un imaginario, una representación sobre este territorio patagónico, y para eso despliega distintos mecanismos de argumentación, distintos mecanismos de explicación, y son esos los que necesito que en este punto queden marcados. El punto número 3 enfatiza en la necesidad de analizar la centralidad de los conceptos naturales y cultura en las corrientes antropológicas del fin del siglo XIX, identificando métodos fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Porque con Lili, en la clase o sea, tuvimos evolucionismo conmigo, tuvieron el difusionismo de Boas, lo vieron con Lili, lo mismo que el funcionalismo de Malinowski, y conmigo han trabajado, digamos, con Lili han trabajado estructuralismo de Lévi-Strauss, son esas corrientes antropológicas que me gustaría que puedan analizar cómo se ha tratado, cómo han abordado y cómo han explicado los conceptos de naturaleza y cultura. Entonces, para el evolucionismo, para el difusionismo, para el funcionalismo y para el estructuralismo, ¿sí? Ahí lo voy a agregar. Además, lo voy a agregar en este mismo momento. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Identificando, como les dije,
corriente teórica o corriente antropológica, método de análisis y de investigación, y objetivos de cada una de ellas. El punto número 5 es, ¿cuáles fueron los sujetos de estudio a lo largo del desarrollo de la antropología como disciplina científica? Y para responder este punto, a mí lo que me interesa es que agarren el texto de Bobin, Rosato y Arribas, constructores de otredad, identifiquen los 3 momentos en el desarrollo de la disciplina científica que se desplegó, digamos, que desplegaron los antropólogos y las antropólogas, pero más los antropólogos, porque son los que, digamos, tuvieron la palabra hasta hace muy poquito, los varones, que puedan identificar estos 3 momentos y que puedan pensar cómo, digamos, cuál fue el sujeto de estudio de cada momento, ¿sí? ¿Qué significa el sujeto de estudio? Bueno, cuál era la centralidad de análisis y cuál era la manera en que en cada momento se estudia a ese sujeto de estudio, ¿no? A ese sujeto de investigación o a ese sujeto de análisis de la antropología. Y bueno, el punto número 6 es la participación con el 80% del práctico avanzado en la clase del 20, ¿sí? La metodología un poco ya la hemos, es la misma del práctico anterior. Hoy 14 les entrego las consignas, el 20 vamos a hacer la salida en donde vamos a discutir los textos, y a mi mail deben entregar el trabajo práctico terminado por escrito el día 22 del 10. Les pido por favor que para la entrega en el archivo, en el nombre del archivo, esté el apellido de ustedes y el año, ¿sí? Apellido de ustedes, año, TP2. Si, ejemplo, Selva Andrade, TP2 2020, ¿sí? Así lo guardan. De esa manera, para mí es más fácil recibirlos, organizarlos y sistematizar. La bibliografía es toda la bibliografía de la unidad 3 y de la unidad 4. Y bueno, les voy a pedir que si tienen consultas específicas me las manden a mi correo electrónico, porque no voy a estar en la zona, entonces la única manera de poder tener acceso digamos, a sus preguntas es por mail. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Sin más, me despido atentamente. Te mando un abrazo y bueno, como siempre, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que estamos a disposición.